Nosotros elegimos la frase de Sarmiento de que todos los problemas son problemas de educación un poco para profundizar en la sociedad esta idea, en que cuando uno ve que hay violencia, cuando ve la drogadicción, cuando ve los problemas de tránsito, cuando se da cuenta de que hay contaminación ambiental, es decir, cuando todos los problemas que hoy nos acosan como sociedad, todos, directa o indirectamente, están vinculados a la educación y particularmente están vinculados al fracaso de la educación, porque si bien estas cuestiones van a ser comunes en todo el mundo, la magnitud que acá tienen, que prácticamente son incompatibles con la convivencia, como en el caso de la violencia extrema que tenemos y que todos los días nos asaltan y que pareciera que no hay forma de ninguna manera de controlarla, es evidente que está vinculado a la educación. Entonces, a veces es importante marcar esto, porque cuando yo presenté por primera vez este proyecto de educación y salí a recorrer las instituciones hablando de que había una vinculación entre la inseguridad y la educación, en aquel entonces me decían, no, Juan Carlos, a mí me roban hoy, yo necesito policía, necesito chaleco antibalas. Bueno, era cierto que era necesario en ese momento, pero eso evitaba que se discutiera la cuestión de fondo. Hoy, después de todo lo que ha pasado en la ciudad, que vinieron policías federales, gendarmería, tuvimos todo tipo de policías, tenemos todo tipo de policías, tenemos un helicóptero dando vueltas. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que prácticamente seguimos con el mismo tipo de problema, la inseguridad sigue, nos tiene en vilo como sociedad. Es decir, eso nos está demostrando claramente que si bien es necesario poner en marcha todos los mecanismos de seguridad posible hoy por la situación en que nos encontramos, de ninguna manera se va a resolver la inseguridad con más policía o con leyes más duras o con juicios más abreviados. Solamente se va a resolver como cuando sociedad tomemos la decisión de poner un plan educativo en marcha que posibilite eso de acá a 15, 20 años, si no, de otra manera es imposible. Y yo lo que veo, si queremos decir de bueno de esta crisis, es que lo que ha posibilitado es eso, que ya hay una enorme mayoría de personas que se han dado cuenta de que sin una transformación en la educación no es posible vivir mejor. Podremos mejorar los síntomas con más policías y con más subsidios, vas a ver, con cosas raras que se les ocurren, de dar pensiones a determinados actores, de dejarlos que se cuelguen de la luz, etcétera, 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 pero de ninguna manera vamos a estar en camino de resolver el problema de fondo. Cuando uno escucha, sí, me parece que son salidas media como a tontas y a locas de tratar de resolver determinadas realidades que tenemos en la provincia y en el país, que por ejemplo hay quienes propician de que se le pague un sueldo a los presos, por ejemplo, cuando al mismo tiempo no se les obliga a los presos que estudien. Parece como una suerte de enorme contrasentido, digamos, porque en realidad nuestra Constitución dice que la cárcel no está ahí para que al preso uno lo castigue, sino para tenerlo privado de su libertad, porque es realmente una persona peligrosa para que esté en la sociedad. Pero de ninguna manera eso puede, por extensión, seguirse pensando de que entonces hay que pagarle un sueldo y que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo. Es una persona que ha cometido un delito y que realmente es responsable de lo que ha hecho, y si bien no hay que maltratarlo, hay que buscar mecanismos dentro de la cárcel que posibiliten que esa persona realmente se pueda reinsertar en la sociedad. Si nosotros lo tenemos ahí, no le obligamos a estudiar cuando sabemos el importante efecto que tiene la posibilidad de que una persona se eduque, y que por otro lado, porque la inmensa mayoría de los que están presos no terminaron ni siquiera la primaria, y al mismo tiempo le queremos incluso hasta pegar porque están ahí, me parece que estamos perdiendo el rumbo. Sí creo que hay que hacer una transformación importante en el sistema carcelario de la provincia de Santa Fe, porque estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Creo que hay que obligar literalmente a que en todas las prisiones haya escuelas normales y escuelas de oficios, que hay que obligar a todos los reclusos que no hayan completado su ciclo escolar completo de primaria y secundaria, estudien dentro de la cárcel, que ese estudio que realicen sea fructífero, en el sentido de que no solo estén obligados a estudiar, sino que estén obligados a rendir bien. Y en ese contexto poner premios que los que rinden bien
obviamente tendrán algunas ventajas distintas a los que no rinden académicamente, en cuyo caso se considera que tienen mala conducta y posiblemente no se puedan beneficiar con algunos regímenes internos. Es decir, cuando uno piensa en este tipo de estrategia, realmente está pensando en el futuro. Sino que nos estamos haciendo un enorme favor como sociedad, porque esa persona si sale y vuelve a delinquir, son miles de delitos más. Muerte, robos, es decir, que nos ahorramos como sociedad. Es decir, hay que empezar a utilizar la inteligencia, hay que empezar a utilizar el conocimiento que existe para hacer políticas de mediano y largo plazo que posibiliten una sociedad distinta. No seguir pensando en pavadas de la coyuntura que solo nos hace complejizar y ponernos a pelear entre nosotros. Porque cuando aparece esta noticia que le van a pagar a los presos, que van a obligar, yo veo que se genera toda una convulsión en la sociedad, porque los sectores, como nosotros siempre decimos, los sectores de la clase media, los sectores que son los que se esfuerzan por estar en la legalidad, los que pagan los impuestos, que todos los días trabajan y que apuestan a la educación como una forma de crecimiento social, ven esto como una ofensa, ven esto como una cachetada. Si nosotros estamos enloquecidos, no llegamos a fin de mes, hacemos el esfuerzo, y resulta que parece ser que todos los demás tienen que recibir algo y nosotros no. Me parece que esto hace que incluso vayamos perdiendo contacto y solidaridad entre los sectores de la sociedad, porque esto llega a la indignación, y de la indignación uno ni siquiera tiene la objetividad para decir, bueno, a lo mejor podría estar bien, a lo mejor en otro país, en otro contexto esto puede estar bien, pero no está bien acá, hoy y ahora, con todos los problemas que tenemos. Cuando hicimos la primera reunión con los periodistas especializados en educación, justamente lo que queríamos discutir con ellos era esto. Es decir, ¿por qué la educación, cada vez que aparece en primera plana o en un lugar destacado de los medios de comunicación, es con malas noticias? ¿Y por qué los temas importantes, profundos, que tienen que ver con devolverle a la sociedad el interés y la esperanza sobre la educación, jamás aparecen en los diarios? Entonces, bueno, recién vos señalabas esta cuestión de una mamá que se enoja y le quiere ir a pegar a un docente. Bueno, esto es un síntoma muy claro de la necesidad que existe de que la sociedad vuelva a participar en la construcción del proyecto educativo, porque los padres, algunos llegan al extremo que realmente es injustificable, pero en realidad la inmensa mayoría de los padres no tienen la sensación de que sus hijos están teniendo una buena educación. Yo creo que diría que es todo lo contrario, medio como que estamos resignados a que la educación que van a recibir, bueno, más o menos va a servir para algo, pero si van a empezar a estudiar bien, será cuando vayan a la universidad o cuando empiecen a trabajar con la familia o en algún lugar. Y esa falta de expectativa, esa falta de fe en la educación, posibilita de que alguien pueda creerse que también podía pegarle a un maestro. Es decir, me parece que es todo producto de lo mismo, es la pérdida permanente de la importancia que puede tener la educación, la desjerarquización de los docentes, no por ellos mismos, sino por el concepto mismo que la sociedad está teniendo. A veces yo suelo hacer esta interpretación, ¿no? Es decir, cuando uno le pregunta a cualquier papá qué estaría dispuesto a hacer para que a su hijo le vaya bien, va a decir, yo haría cualquier cosa para que a mi hijo le vaya bien. Y lo curioso es que en una de las cosas más importantes, que más tiene que ver con el futuro de su hijo, que es con su formación, con su capacitación, estamos resignados a que pueda ser mala, ¿no?